Caótica, incoherente, impulsiva, irracional, errática. La política arancelaria de Donald Trump ha provocado un terremoto económico y financiero a nivel global. Pérdidas de $4.4 billones en el valor de capitalización de mercado de las empresas que cotizan en las bolsas estadounidenses. Un debilitamiento del dólar sin precedentes desde la gran recesión de 2009. Un aumento significativo en las expectativas de inflación y un creciente riesgo de que la economía de Estados Unidos entre en terreno de contracción. El sismo tuvo como epicentro Washington D.C., pero los daños comienzan a sentirse en México. El primer día de Edgar Amador Zamora como el nuevo secretario de Hacienda del gobierno de Claudia Sheinbaum coincidió con el lunes negro en los índices accionarios de Estados Unidos. Los mercados recibieron al flamante jefe de gabinete económico mexicano, con un mal augurio. Apenas viene lo peor. El miércoles, la agencia Moody's cambió negativa la perspectiva del sistema bancario mexicano. Detrás de la destrucción de billones de dólares de valor de mercado, yace el miedo a una recesión profunda en Estados Unidos, el único motor significativo de crecimiento de la economía global y el destino del 85% de las exportaciones mexicanas. Jamie Dimon, director general de JP Morgan, y un asesor informal cercano al presidente Trump, declaró este jueves que el riesgo de una contracción de la economía estadounidense se ha elevado a 40%. Si Estados Unidos entra en recesión, México también lo hará. El 25% del PIB nacional depende de los bienes y servicios que el país vende al norte de la frontera. Edgar Amador dijo en su comparecencia frente al Congreso que no va a haber una guerra de aranceles. Falso. Este es el mito fundacional del nuevo secretario de Hacienda. La administración de Donald Trump fue clara cuando estableció que solo los productos que se exporten bajo el marco del TEMEC estarán exentos de pagar un arancel de 25%. De acuerdo a Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, el 51.5% del total de las importaciones que Estados Unidos recibió de México estuvieron fuera del TEMEC. La mayoría de los bienes y servicios de exportación recaen en el marco de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio. La mitad del sector externo mexicano pasará de pagar una tarifa de alrededor del 2% a pagar un arancel de 25%. Contrario a lo que sugiere el nuevo secretario de Hacienda, el impacto económico es monumental. Por eso insistimos. La posibilidad de una recesión en Estados Unidos sería devastadora para las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana. Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México y un asesor económico de antaño, Andrés Manuel López Obrador, argumenta que los datos recientes de agregados del PIB sugieren que ya estamos en plena desaceleración. Aún sin la imposición de aranceles, el consenso de analistas consultados por Banco de México espera en promedio que el PIB aumente solo 0.8% en 2025. Estas son malas noticias para un gobierno que pretende reducir el déficit fiscal más alto desde el sexenio de Miguel de la Madrid, una cifra récord de 5.9% del PIB. Andrés Manuel López Obrador heredó a Claudia Sheinbaum una bomba financiera. La estabilidad macroeconómica, que tardó 3 décadas en construirse, podría derrumbarse si México no cumple con sus planes de consolidación fiscal. Esos planes dependen a su vez que los objetivos de crecimiento de la Secretaría de Hacienda se vuelvan realidad. El problema es que las cuentas no cuadran. El gobierno diseñó su política fiscal con base en un escenario de crecimiento de entre 2 y 3% del PIB para este año. Sin embargo, en los hechos, la tasa de expansión podría ser negativa. La situación está lejos de resolverse. Lo único peor que los aranceles es la incertidumbre derivada de los aranceles. The Wall Street Journal reportó que la Casa Blanca ha recibido una cascada de llamadas de empresarios y cabilderos para que el gobierno de Donald Trump aclare cuál va a ser su política de tarifas. La iniciativa privada estadounidense entiende que el presidente no va a abandonar su obsesión por los aranceles, pero está pidiendo señales concretas de cuáles van a ser las reglas del juego. El diario también refiere que a diferencia de su primera gestión presidencial, ningún asesor del gabinete económico de Donald Trump está intentando cambiar el curso de la política comercial de la Casa Blanca. La incertidumbre relacionada con las tarifas se suma a la incertidumbre relacionada con la reforma judicial. Hace meses, durante la implementación de la agenda legislativa del Plan C, The Wall Street Journal publicó que se habían suspendido alrededor de $50,000 millones de inversiones norteamericanas en México. El riesgo político interno y externo está acabando con el sueño del nearshoring. En un escenario de recesión, el gobierno mexicano puede caer en la tentación de utilizar el remanente de operación de Banco de México o destinar recursos privados de las Afores y el Infonavit para financiar los proyectos de infraestructura prioritarios del gobierno federal. No es casualidad que Edgar Amador haya llegado a la Secretaría de Hacienda por recomendación de la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.
Fueron compañeros de maestría en el Colegio de México. Amador fue asesor de Rodríguez en el Banco Central y antes fue su jefe en la Secretaría de Finanzas en el gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera. Más allá del potencial conflicto de interés, la relación Rodríguez-Amador explica cómo un funcionario inhabilitado por el gobierno capitalino de Claudia Sheinbaum en 2021 terminó siendo su secretario de Hacienda Federal en 2025. La presidenta pasó a acusarlo de dirigir un esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas fachada en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, a convertirlo en el dueño del destino financiero del país. En medio del sismo arancelario de Donald Trump, el gabinete económico de Claudia Sheinbaum tiene que responder preguntas fundamentales. ¿Cuál va a ser el motor de crecimiento que permita financiar el gasto social del gobierno? ¿Qué medidas deben tomarse para mitigar el riesgo de la inversión? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la Secretaría de Hacienda para cumplir los objetivos de consolidación fiscal? En este momento, las cuentas no cuadran.